Vamos a iniciar esta semana y a continuar con el tema de premolares. Ya la semana pasada iniciamos con el tema de piezas posteriores, puesto que los premolares superiores ya se consideran piezas posteriores. A diferencia de las piezas anteriores, se agrega otra cara más, que sería la quinta cara de la corona, que es la cara oclusal. Ya tuvieron la experiencia ustedes la semana pasada de ver todos los accidentes morfológicos que podemos tener en esta nueva cara de las piezas. Y si hablamos de premolares superiores, vamos a tener que tiene ciertas características en común y de las que podemos hablar. Los premolares superiores a partir de la línea media serían la cuarta y quinta pieza. La cuarta pieza sería el primer premolar superior y la quinta pieza sería el segundo premolar superior. Vamos a tener dos premolares superiores a la derecha y dos premolares superiores a la izquierda de la línea media. Y lo mismo en la arcada inferior. Entonces eso nos daría que tenemos 8 premolares. Como ya saben ustedes, el término premolar se le atribuye a las piezas permanentes que van a sustituir a los molares primarios en la dentición permanente. Tienen sus funciones muy específicas que van a contribuir con el canino al desgarre de los alimentos y con los molares a la trituración de los alimentos. Los premolares superiores tienen una función estética bastante importante. Cada vez más los pacientes requieren en este segmento de los premolares, acá, más que todo en las caras mesiales, de tratamientos completamente estéticos. Los premolares pertenecen a una serie decreciente. Eso quiere decir que el segundo premolar superior va a ser más pequeño en todas sus medidas que el primer premolar. Eso es un carácter de arcada. Las siguientes semanas van a aprender ustedes que los premolares inferiores son al contrario, es una serie creciente. El término bicúspide, cualquier literatura norteamericana que ustedes revisen en cuanto a morfología dental, endodoncia, operatoria, estética, se va a referir a los premolares con el término de las piezas bicúspides. Esto ha quedado un poco en desuso porque vamos a aprender también que hay algunos premolares, específicamente el segundo premolar inferior, que tiene más de 2 cúspides. Entonces el término bicúspide hace referencia a esa cualidad de los premolares, que en su mayoría tienen 2 cúspides, una por bucal y una por lingual, y por eso es que en la literatura extranjera se menciona el término bicúspide. En la masticación ya vimos que va a tener función de desgarre de los alimentos, las cúspides bucales bastante agudas que contribuyen al desgarre, y se va haciendo más roma en el segundo premolar, pero ya contribuye más a la trituración de los alimentos. Dimensión vertical es un término que es un poquito complicado de comprender, pero va a ser aquella distancia que hay entre el maxilar superior y el maxilar inferior cuando las piezas están en contacto. Entonces, esa dimensión vertical es importante para la función masticatoria de las piezas y en la parte de rehabilitación oral es de lo que más tratamos de preservar. Pacientes totalmente edéntulos, eso quiere decir que han perdido todas sus piezas. Uno de los retos en prótesis total o prótesis removible es restablecer esa dimensión vertical que permita una salud en la articulación temporomandibular. Entonces los premolares tienen esa importancia para mantener la distancia entre el maxilar superior y el maxilar inferior por medio de la oclusión de sus caras oclusales. En el libro hace mención a que son las piezas más estables morfológicamente hablando. ¿A qué se refiere eso? Ya vimos en las piezas anteriores que pueden tener 5 variantes de cara lingual. Eso hace que no sean tan estables morfológicamente porque dependiendo de la etnia o de la raza, así van a ser las características morfológicas de la cara lingual de las piezas anteriores. En caninos también ya adelantamos de que hay 4 tipos de cara lingual y dependiendo de sus características morfológicas así los clasificamos. En los premolares superiores, aunque hay una clasificación de premolares que de acuerdo al dibujo oclusal y al número de cúspides se pueden clasificar en H, U, Y, en los premolares superiores el 100% de los casos la cara oclusal va a ser tipo H y por eso hace mención
de que son las piezas más estables morfológicamente hablando. Y todavía podemos hacer una distinción. El primer premolar superior, como ustedes ya vieron, tiene tres variantes radiculares: tipo 1, monoradicular; tipo 2, biradicular; y el tipo 3, biradicular laminado. Y el segundo premolar superior únicamente tiene eh, una variante radicular, es monoradicular, y por ello es que se dice que el segundo premolar superior es la pieza más estable morfológicamente hablando. Vamos a empezar con la descripción del segundo premolar superior, y como siempre vamos a empezar con la descripción de la cara bucal. Aquí es importante mencionar que los caracteres de tipo entre premolares superiores son bastante complicados porque son piezas que se parecen mucho. Cuando ustedes estudien premolares inferiores van a ver que el primer premolar inferior no se parece en nada al segundo premolar inferior, y es muy fácil establecer las diferencias. Caracteres de arcada son muy fáciles también porque los premolares superiores son muy diferentes a los premolares inferiores. Lo complicado va a estar en establecer caracteres de tipo entre primero y segundo premolar superior, porque son piezas muy parecidas. Sin embargo, vamos a ver en el transcurso del tema de que el segundo premolar carece de varios accidentes morfológicos que sí tiene el primero y que nos van a permitir establecer esos caracteres. La descripción siempre se menciona de que los premolares tienen una forma pentagonal de base cervical, sería el primer borde, un borde mesial, un borde distal y el borde oclusal, que está formado por dos brazos, un brazo mesial y un brazo distal, y eso hace que tenga esa forma pentagonal. Lo primero que vamos a describir es el borde cervical. En su libro menciona que es un borde regular, simétrico y mediano. No hay ningún accidente de relevancia que nosotros podamos marcar en la descripción del borde cervical. Tenemos que tener en cuenta que es el límite entre el esmalte y el cemento. Eso quiere decir que es el límite entre la corona anatómica y la raíz anatómica. Este límite o borde cervical tiene mucha importancia en la clínica porque va a depender dónde se va a ubicar la encía, dependiendo de la ubicación del esmalte. Y cuando nosotros reproduzcamos alguna corona o alguna restauración, tenemos que respetar mucho esa parte. Luego el borde mesial, ya lo mencionamos, que va a tener la misma longitud o el mismo largo que el borde distal, y van a tener la misma forma, van a ser convexos los dos. Y cuando nosotros pensemos en el segundo premolar superior, pensemos que es muy parecido al primer premolar superior, pero más redondeado. Eso quiere decir sus bordes más convexos, sus hombros, que es donde se unen los bordes, con los brazos de las cúspides también más redondeados, estos ángulos de acá, y la cúspide es más redondeada, más roma también. Entonces eso hace que la pieza sea diferente. Y como habíamos mencionado, tenemos un brazo mesial, un brazo distal. ¿Qué importancia tiene la longitud de los brazos en la ubicación de la cúspide, verdad? Entonces el borde oclusal está formado por dos brazos, el brazo mesial ligeramente más corto y el brazo distal ligeramente más largo. Eso hace que la cúspide esté orientada hacia mesial. Este es un término que puede dar confusión, porque en el primer premolar superior sí decíamos que la cúspide bucal estaba desviada hacia distal, porque la diferencia de los brazos es muy marcada. En el caso del segundo premolar superior, como en la mayoría de las piezas posteriores, si uno ve a simple vista la cúspide, podría decir que está centrada, porque los brazos son bastante parecidos en su longitud. Pero si nosotros vamos a hacer una medida de la longitud del brazo mesial, podemos determinar que es ligeramente más corto que el brazo distal, y por eso hace que la cúspide esté orientada hacia mesial. Entonces, para términos prácticos y de evaluación, la cúspide bucal del segundo premolar superior está orientada hacia mesial, y esa es la palabra que vamos a utilizar, orientada, porque marca una diferencia con la desviación, que es el término que utilizamos cuando la diferencia de los brazos es bien marcada.
Y la raíz es una raíz única, cónica, con una ligera desviación del tercio apical hacia distal. Esta desviación que presentan las raíces de su tercio apical en la mayoría de las veces hacia distal, pero que podría ser hacia mesial o hacia bucal, es lo que se denomina dilaceración. Es una desviación de la raíz hacia alguno de sus lados. En este caso, hacia distal presenta dilaceración del tercio apical hacia distal. Y es una pieza que va a ser en el 100% de los casos monorradicular, a diferencia del primer premolar superior que presenta los 3 tipos radiculares. La cara bucal del segundo premolar superior tiene algunas características importantes que nos van a permitir establecer esos caracteres con las demás piezas. En primer lugar, es una pieza con medidas más pequeñas al pertenecer a una serie decreciente. Sus medidas, tanto mesiodistal como cérvico-oclusal y longitud total, van a ser más pequeñas que en el primer premolar superior. La cúspide es una cúspide redondeada, una cúspide de Roma, porque sus brazos son menos inclinados hacia cervical que en el primer premolar. Eso hace que la cúspide sea más redondeada porque describe un ángulo más abierto. Y sus bordes, tanto mesial como distal, son de la misma longitud y de la misma forma, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Tienen el mismo largo cérvico-oclusalmente y la misma convexidad, tanto el mesial como el distal. Y los brazos, que aquí en el texto dice que son del mismo largo, ya lo habíamos dejado claro también que en el texto menciona que el brazo mesial es ligeramente más corto que el brazo distal y eso hace que la cúspide esté orientada hacia mesial. Para fines prácticos y de evaluación, la cúspide del segundo premolar superior va a estar orientada hacia mesial y ya sabemos que la orientación es porque la diferencia en la longitud de los brazos es mínima. No es el caso del primer premolar superior, donde la cúspide está desviada hacia distal, porque la diferencia de la longitud de los brazos es bastante marcada. Nosotros tenemos que pensar en el segundo premolar superior como una pieza bastante redondeada, con sus bordes bien convexos, y los hombros, que es donde se une el borde proximal con el brazo de la cúspide, este ángulo punta bastante redondeado también. El segundo premolar superior tiene poca convergencia de sus bordes proximales, tanto mesial como distal, hacia cervical. Eso hace que el tercio cervical coronal sea más ancho que en el primer premolar superior, que tiene una forma acampanada. Esa es una característica importante también. Las ranuras primarias son menos profundas y el lóbulo mediano ya no es tan prominente, por lo que ya no tiene un nombre propio, ya no se le llama reborde bucal. Entonces, como característica, el reborde bucal desaparece en esta pieza, sigue teniendo un lóbulo mediano, pero ya no es tan prominente. Y por eso es que ya no tiene su nombre propio. Y las ranuras primarias ya no son tan marcadas también. Aquí ya lo habíamos adelantado también, los rebordes proximales, tanto mesial como distal, son del mismo largo y de la misma forma, son convexos los dos. Y lo del ancho del tercio cervical, que al tener poca convergencia, los bordes proximales hacia cervical hace que sea mucho más ancho a este nivel. Y desaparece la concavidad cervical por mesial. Recuérdense que es una característica también del primer premolar superior. Entonces vamos estableciendo ya que aunque son piezas que se parecen mucho, tenemos bastante evidencia para poder establecer esas diferencias. La cara lingual del segundo premolar superior también tiene sus características propias. Forma pentagonal, eso ya lo habíamos mencionado, formado por 4 bordes. Ahí es donde hay un poquito de confusión. Dice, si tiene forma pentagonal deberían de ser 5 lados, pero ya quedamos claros que está formada por el borde cervical, borde mesial, borde distal y el borde oclusal, que en las piezas posteriores se divide en 2, un brazo mesial ligeramente más corto y un brazo distal ligeramente más largo. Eso hace que la cúspide esté orientada hacia mesial de la misma forma que está la cúspide bucal, y eso va a hacer que estén alineadas. El borde mesial, con la misma descripción que por la cara bucal, tiene la misma longitud cérvico-oclusal que el borde distal y la misma forma, son convexos los dos, la misma convexidad.
Y los brazos, ya quedamos que el brazo mesial ligeramente más corto y el brazo distal ligeramente más largo, haciendo que las dos cúspides, tanto la palatal como la bucal, estén orientadas hacia mesial. Y la raíz monoradicular en el 100% de los casos. En la vista lingual ya nos permitiría ver si hay dos raíces, una bucal y una palatal, pero en este caso estaríamos confirmando que en una vista lingual es el 100% de los casos es monoradicular. Siguiendo con la descripción, nos tocaría describir la cara lingual. Siempre es una forma pentagonal de base cervical y vértice oclusal formado por los cuatro bordes que ustedes ya conocen, cervical, mesial, distal y el oclusal que se divide en dos, con un brazo mesial más corto y un brazo distal, por lo que la cúspide también va a estar orientada hacia mesial y esa es una característica importante. Los autores mencionan que la superficie es tan lisa y tan tersa y convexa mesiodistalmente y cérvico-oclusalmente que le dan la forma de esferoidal. Lo importante también es que la cúspide palatal es bastante grande, alcanzando el plano oclusal, a diferencia de la cúspide palatal del primer premolar superior. Y Woffel, que es el único autor que ha tomado medidas, menciona que la diferencia es tan mínima como de medio milímetro, 0.5 de milímetro. Y esa es una característica que nos va a permitir diferenciarla también. Y la cúspide está orientada hacia mesial y alineada con la cúspide bucal, eso es importante. No solo alcanza el plano oclusal, sino que al estar orientada también hacia mesial, va a estar alineada en un plano bucolingual aquí con la cúspide bucal. Es una característica importante también de la pieza. Y es monoradicular en el 100% de los casos. La cara mesial es una forma trapezoidal de base cervical y vértice oclusal con el borde cervical a este nivel. Aquí está un poquito alto, debería estar donde termina el esmalte y empieza el cemento. El borde bucal con su máxima convexidad en el tercio cervical, el borde lingual con su máxima convexidad en el tercio medio y el borde oclusal formado por las dos cúspides, la cúspide bucal que es más alta, cúspide palatal que casi alcanza el mismo plano oclusal, una diferencia de 5.5 milímetros y con poca inclinación de sus rebordes triangulares hacia oclusal. Esa es una diferencia importante también con el primer premolar que tiene una marcada inclinación. Aquí ya no es tan profunda la cara oclusal, entonces los rebordes triangulares no están tan inclinados. Y en el 100% de los casos es monoradicular. La mejor vista para apreciar eso es una vista proximal y aquí podemos ver que en el segundo premolar superior es monoradicular. Características importantes de la cara mesial, que tiene una forma trapezoidal. Y los vértices de las cúspides más cercanos. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto aquí la convergencia que tiene el borde bucal como el borde lingual hacia oclusal es marcada y eso hace que los dos vértices de las cúspides, tanto la bucal como la palatal, estén muy cercanos entre sí. Otra diferencia con el primer premolar. Y los rebordes triangulares menos inclinados. Desaparecen accidentes importantes como la ranura mesial y la concavidad cervical. En la cara mesial del segundo premolar superior ya no hay accidentes relevantes y eso nos puede ayudar a determinar los caracteres también. La cara distal tiene un borde cervical, el borde bucal con las mismas características que hemos mencionado en la cara mesial, solo que más pequeña. Y lo importante son las máximas convexidades también. El borde bucal en el tercio cervical y el borde lingual en el tercio medio. Y siempre el borde oclusal formado por el contorno de las cúspides, tanto bucal como palatal, con sus rebordes triangulares con poca inclinación y siempre monoradicular. La cara oclusal va a tener elevaciones que pueden ser las circunscritas, que van a ser dos, la cúspide bucal, la cúspide lingual,
¿Cómo vamos a saber cuál es la cúspide bucal y cuál es la lingual? Por el volumen de la cúspide. La cúspide bucal es más alta cérvico-glucialmente y más ancha bucolingualmente que la cúspide lingual. Entonces es una cúspide más voluminosa. Y como sabemos, las elevaciones pueden ser circunscritas, como en este caso, solo tiene dos, bucal y lingual. Y podemos ver una mayor cantidad de flechas que indican accidentes morfológicos, que obviamente van a tener que ser las elevaciones lineales. En este caso, el reborde triangular de la cúspide bucal. Siempre tenemos que mencionar de qué cúspide estamos mencionando. Y ustedes van a revisar sus definiciones o conceptos de la primera parte del curso. El reborde triangular va a ser aquella elevación lineal que va del vértice de la cúspide hacia el fondo del surco y que va a separar las dos vertientes oclusales de la cúspide. Entonces aquí estamos señalando el reborde triangular de la cúspide bucal. Luego el reborde triangular de la cúspide lingual, la misma definición, está bien ubicado ahí. Y nos faltarían el reborde proximal mesial y el reborde proximal distal. Eso respecto a las elevaciones del segundo premolar superior. Depresiones, igual vamos a tener depresiones circunscritas y depresiones lineales. Vamos a empezar con depresiones circunscritas, una foseta mesial que va a estar adyacente al reborde marginal mesial, una foseta distal que va a ser más pequeña y va a estar adyacente también al reborde marginal distal, y el surco principal, que como característica importante va a ser más corto, porque alguna de las características de la cara oclusal de esta pieza es que tiene sus rebordes marginales anchos, fosetas proximales más cercanas entre sí, y eso hace que el surco principal sea corto y que tenga un mayor número de ranuras secundarias. Esas cuatro características son propias del segundo premolar superior y que nos permiten establecer caracteres, tanto con el primero superior como con el segundo inferior. Y las voy a repetir: rebordes marginales anchos, fosetas proximales más cercanas entre sí, surco principal corto y un mayor número de ranuras secundarias. Eso nos permite identificar al segundo premolar superior. Eso sumado a que es una pieza más redondeada, con sus bordes o ángulos más redondeados y escasa convergencia de sus bordes proximales hacia el lingual. Es una pieza bastante redondeada en comparación con las demás. Este es un caso clínico de un paciente que llegó en estas condiciones. Al remover unas restauraciones que tenían mucho tiempo, se puede ver la altura de la encía, la altura de la terminación de las preparaciones. Son piezas que ya tuvieron tratamientos de endodoncia, tratamiento de conductos radiculares, y tienen pines de metal todavía. Son tratamientos que tienen mucho tiempo. Eso ya no se usa en la actualidad, se usa otro tipo de material. Y había que reconstruir parte del muñón, que es la estructura de la corona que queda cuando uno hace preparaciones. Esta es otra vista, lo que les decía, ya traía preparaciones de mucho tiempo. Aquellos pacientes que llegan a la clínica y se desaparecen. Había fractura del muñón, pines de metal, y que había que reconstruirlos. Estas son las primeras partes del tratamiento, ya con los cortes rectificados, tratando de llevar ese borde cervical, que es el límite de esmalte, con el cemento hasta el nivel de la encía, para respetar la parte de la estética y la salud de la encía del paciente. Y aquí podemos ver algunos pasos del tratamiento. Eso lo van a aprender ustedes en prótesis fija. Se hace la preparación de las piezas. Se toma una impresión, se genera un modelo de yeso, se envía al laboratorio. Hay dentistas que les gusta hacer la parte del laboratorio. En mi caso, yo soy clínico, aparte de la docencia en la universidad, entonces el tiempo clínico que tengo en mi práctica privada es muy corto. No me da tiempo de hacer el laboratorio, lo tercerizo con un laboratorio que cumple con mis requisitos. Hacen los modelos, modelo mayor, modelo menor, uno para cada una de las coronas, y ellos hacen todo el proceso de la anatomía con las cúspides agudas, una cúspide más roma, las convergencias hacia cervical, menor en el segundo premolar que en el primero,
reborde bucal, ranuras primarias, toda la anatomía que ustedes ya saben, una vista oclusal, también cumpliendo con la orientación de las cúspides para que la función sea la óptima. Esta es una vista de las coronas que únicamente por efectos didácticos se tomaron fuera de los modelos para que ustedes miren las caras proximales con su forma trapezoidal de base cervical y vértice oclusal, la inclinación de los rebordes triangulares, la altura del reborde marginal mesial, los vértices de las cúspides, la separación entre los vértices de las cúspides, todo lo que hemos visto en la clase. Y el caso ya terminado, que es la primera fotografía que les puse. Si ustedes miran los resultados, bastante bien, se mimetizan con las demás piezas y ese es el resultado que logramos tener.